Voy a empezar a grabar, ahí ya estamos grabando, ¿sí? Voy a pedir en la clase de consulta que en todo caso lo revisen, lo voy a hablar con Laura. Más que nada por una cuestión de tiempos para poder cumplir con los objetivos que nosotros nos proponemos en la cátedra, ¿sí? Quédate tranquila que yo lo voy a plantear y en la clase de consulta lo ven bien en detalle, ¿sí? Porque si no, no vamos a cumplir con lo que tenemos propuesto para el día de la fecha, ¿sí? Un poco la idea y el objetivo es entender y continuar un poco, por suerte que ya lo tienen claro, lo que venimos conversando con Eduardo, y viéndolo quizás en un ejemplo y en un caso práctico, ¿sí? Lo que estamos viendo acá tiene que ver con una Bueno, noticia. espera, yo más que nada porque el ejercicio ese de las cabañas, como que no lo habíamos visto en clase, para hacer la sugerencia en realidad. Pero bueno, si vamos a tener la clase de consulta, lo planteo Sí, ahí, no hay sí, sí, problema. sí, yo le voy a ¿Qué es poner, lo le voy a que? escribir un mail a Laura y le voy a pedir por favor de verlo, porque en verdad esa sería la instancia donde se tiene que ver, en la clase de consulta, ¿sí? No en esto, digamos, que estamos muy acotados en tiempo, más en el entorno virtual, a veces no nos dan los espacios. Por eso yo te pido disculpas en ese sentido, pero no puedo yo dedicar este espacio para eso. Justamente el objetivo es en las clases estas de consultas, ver cuestiones que se hayan planteado con respecto a lo que es el parcial. Hacer un breve repaso de todo, ¿sí? Previo a comenzar. La verdad que estoy, en lo personal quedé muy conforme con los resultados de los parciales, independientemente de que, bueno, una vez quiere más o una mejor nota o lo que sea, en comparación, nosotros tenemos, ustedes saben, de 4 a 7 la comisión 2, de 7 a 10 la comisión 4, y este grupo estuvo mucho mejor que la comisión 2. ¿Sí? Siendo el mismo docente, había sido el examen muy parecido, algún detallecito, alguna cosita menor cambiada, pero así que no, en ese sentido bien. Y bueno, ya comenzar con esta segunda parte posterior, ¿no? A lo que es el primer parcial. En lo personal, después con el tiempo me darán la razón o no, pero me parece que empieza como la parte más linda, ¿sí? De la cursada. Yo creo que la parte que por ahí, para todos, me dirán ustedes, ¿no? Pero como más compleja o más difícil de entender, muchas veces son los números, la matemática. Bueno, en este caso es como que ya empezamos a dejar de lado la parte numérica para empezar a ver más cuestiones específicas, ¿no? De la materia y sobre todo de la carrera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con impactos, lo que ya vimos, y bueno, y vamos a continuar ahora con una partecita no más práctica, y después quiero sobre todo dedicar a ver algo en tiempo, en tiempo y de actualidad, ¿sí? Porque muchas veces, sí, sí, esto lo estamos subiendo al aula. Muchas veces, justamente por dedicar a otras cosas espacio, no cumplimos lo que a mí me gusta, la idea de mostrar cuestiones que no sean cálculos matemáticos, sino que también estén relacionados con actualidad. O sea, a ver, ¿qué pasa hoy? ¿Cuál es el impacto económico que está teniendo el COVID a nivel mundial en el turismo? Bueno, ese tipo de cosas a veces es lo que a mí me gustaría tener espacio para conversar con ustedes, porque va para debate y para un montón de cuestiones, pero bueno, también tenemos que cumplir con cuestiones académicas que nos lo sugiere la cátedra como tal, ¿sí? Comenzando con esta noticia, es una noticia que tiene que ver con una noticia que tiene 10 años, ¿sí? Con la época en el que el Rally Dakar se hacía entre distintos países de Latinoamérica, principalmente todavía en esta época en la República Argentina, ¿sí? Y Chile en este caso. Bueno, un poco acá lo que informa es la fecha, ¿sí? En la cual se va a disputar. Siempre se ha realizado a comienzos de año, en este caso fue entre el 1 y el 17 de enero, 7 etapas, ¿sí? En cada país, 7 en Argentina, 7 en Chile, ¿sí? Que bueno,
el punto de partida y el punto de llegada del Dakar en este momento era Buenos Aires, un recorrido de 8.500 kilómetros, ¿sí? Donde 5.200 es de carrera, ¿sí? O de competencia, y 3.400 es de enlace, quiere decir el espacio en el cual los autos van simplemente trasladándose sin competir de un punto a otro para al día siguiente continuar, ¿sí? Con la carrera, ¿sí? Bueno. En el 2010 justamente se dio el bicentenario de Argentina, ¿sí? Bueno, y bueno, acá empezamos a ver un poco lo que tiene que ver con el impacto que tuvo el Dakar específicamente en lo que es la provincia de Mendoza, ¿sí? En lo que es Argentina alcanzó 1 millón de espectadores, ¿sí? Lo que es el inicio y el final del certamen, seguido, bueno, por Mendoza, Córdoba, Neuquén, La Rioja, cada uno tiene, fíjense, la cantidad de espectadores, y un punto interesante también aclarar es que el 10% de los espectadores en cada espacio que vimos son extranjeros, ¿sí? Lo cual de alguna manera genera una oportunidad enorme, ¿no? para incentivar el turismo, y entre la información que daba en este tiempo el Ministerio de Turismo, fíjense cuál era el promedio de estadía de extranjeros por 10 días, ¿no? Que venían por 10 días a ver el Dakar. Hay un gasto diario promedio que es de $100, ¿sí? Y para lo que son los argentinos, que por lo general, bueno, una jornada de estadía promedio es de 3 días, porque obviamente nosotros lo tenemos mucho más cerca, en cambio quien viene al país se queda mucho más tiempo, hay una estadía de 3 días con un gasto promedio de $20. Por otro lado, lo que tenemos es una inversión del gobierno, ¿sí? Que fue calculada aproximadamente en lo que son $5 millones, ¿sí? Esto lo vamos a conversar nada más, no quiero que lo trabajemos ni nada por el estilo, pero nosotros podemos hacer un cálculo, si queremos, de lo que es el efecto multiplicador que tuvo el Dakar, ¿sí? Teniendo en cuenta que, bueno, la propensión marginal a consumir es del 80%, y tratar un poco de interpretar cuáles serían los resultados que uno podría trabajar en base a esta noticia, ¿sí? Acá tenemos 3 tips para resolver en cualquier momento en el cual a nosotros nos planteen una cuestión de estas características. En primer lugar, lo que tenemos que entender es qué me piden, ¿sí? Y qué es lo que yo tengo que averiguar. Después, una vez que sé lo que tengo que averiguar, de alguna manera tengo que ponerme en la cabeza cuál es la fórmula que tengo que usar, y como siempre, como venimos trabajando ya con ejercicios matemáticos ya desde el primer módulo de la materia, sabemos que necesitamos una serie de datos, y puede que haya datos que estén, otros datos que no. Por suerte ya la tienen bastante clara en lo que tiene que ver con despejar y todo eso, con lo cual cualquier tarea que tuviésemos que hacer relacionada con esto para ustedes va a ser bastante sencilla, ¿sí? Si yo quiero calcular el efecto multiplicador, ¿sí? Lo que tengo que calcular es el ingreso total y multiplicarlo por el MIT. ¿Qué es el MIT? A ver, vamos con el chat. Si vieron el primer slide, lo deberían saber. Multiplicador de ingreso turístico. Muy bien, ahí estamos, ¿sí? Entonces, esa sería la forma en que uno calcula el efecto multiplicador. Entonces, lo que me pide y lo que tengo que averiguar ya lo sabemos, ¿sí? Si tuviésemos que usar alguna fórmula, la fórmula a usar, y la vimos hasta hace un ratito con Eduardo, que podría ser la de demanda agregada, ¿sí? Donde nosotros trabajamos una fórmula que significa C, que es de, vamos, ayúdenme, micrófonos abiertos, participemos. C de consumo, más la I de, la inversión de las empresas, exactamente, inversión. La G, que es el gasto del gobierno, ¿puede ser? Exacto. El término sería gasto público, ¿sí? A eso hay que sumarle las exportaciones menos y las restarle importaciones. las importaciones. O sea que en el caso de que ustedes tengan que hacer, digamos, una fórmula que estuviese relacionada con demanda agregada, esta sería la manera de trabajarla, ¿sí? Y de alguna manera, esto ya lo habíamos visto con Eduardo, que es la fórmula del multiplicador turístico, que sería 1 sobre 1 menos, ¿qué es? PMGC, que es la proporción
¿Vamos? Proporción marginal a consumir. Exactamente. ¿Y qué significa a ver, buenísimo, ya tenemos todas las fórmulas claras, más o menos de lo que nos planteamos con esta parte de la presentación. Estamos perfectos. ¿Qué sería la propensión marginal a consumir? ¿Se acuerdan? 80%, 75% para Japón, 85% para Estados Unidos, o 90% para Estados Unidos, 85% para Argentina. Lo ¿Qué que es? consume la población, ¿no? De lo que gana, era. Exactamente, ¿sí? O sea, cuánto está dispuesto, digamos, a destinar de su ingreso a consumo y cuánto está, digamos, la diferencia entre eso sería lo que está dispuesto a destinar, en ese caso, al ahorro, ¿sí? Estas son fórmulas, cuestiones, tengan en cuenta o sea, esto es como un disparador justamente para que puedan reforzar todo esto en el aula virtual, que esto está disponible. Van a ver que hay una lección justamente de lo que es el multiplicador, ¿sí? Así que van a tener el espacio como para verlo y como para trabajarlo, pero no quería dejar de mencionárselos y de dárselos con ese artículo como para que tengan ahí un ejemplo de justamente el multiplicador del turismo, ¿sí? Dicho esto, me gustaría dedicar, como les dije, un tiempo a que veamos, ¿sí? En casos y en cuestiones mucho más reales, ¿sí? El tema de impactos económicos y las perspectivas, ¿no? De lo que tiene que ver con el COVID-19, ¿sí? Esta es información que estuve presentando esta semana, ¿sí? Para unos mercados aquí de Latinoamérica, y cuando la presenté dije, bueno, a ver, qué bueno que tengamos la clase de impactos económicos, porque obviamente recorté algunas cuestiones, pero en cierta medida quería presentarles y mostrarles a ustedes algunas cuestiones que son súper interesantes para que entiendan el impacto que tiene en la economía, ¿sí? Una pandemia como el COVID-19, ¿sí? Entonces, vamos a ver un par de cuestiones relacionadas con lo que es la mirada del 2020. En primer lugar, ¿sí? Tener en cuenta que 2019, lo hablamos un montón de veces, fue un año muy bueno para el sector, ¿sí? Para el turismo, y sabemos que independientemente de que fue marzo cuando, digamos, se declara la pandemia y cuando la empezamos a ver nosotros aquí en Argentina, sobre todo en Latinoamérica, con su impacto y todo, la realidad es que en Asia comenzó ya con el comienzo del año en enero, y en Europa un poco más adelante, ya para febrero o principio de marzo, pero cerramos el 2020 con un tráfico mundial de pasajeros que significó una reducción de un 67% con respecto al 2019. ¿Sí? Entonces, acá lo que nosotros vemos es justamente, imagínense el efecto que puede llegar a tener esto sobre los ingresos, sobre el multiplicador turístico, ¿sí? Por otro lado, las empresas se tuvieron que adaptar muchísimo a nuevas modalidades, porque ¿qué pasó? El 40% de las reservas se realizaron con 3 días de antelación al vuelo, ¿sí? A ver, y si quiere alguien ahí comentarlo en el chat, lo hablamos. Pero, ¿ustedes hoy se animan a sacar un vuelo para noviembre, diciembre de este año? Capaz que ustedes son más jugados, ¿no? Como son más jóvenes, son más No. jugados, pero Y al exterior no, al en líneas exterior no. generales, más que ahí alguien habló, sí, bueno, Daniela sí es optimista, me parece bárbaro, por ahí lo vas a conseguir más barato, pero por lo general el fenómeno que se está dando, la gente que tiene miedo, como decía, al exterior no, miedo a un cierre de frontera, que te quedes varado en el exterior o lo que sea, entonces son viajes que se sacan con muy poca antelación, 4 días antes, o sea, bueno, estoy seguro, está todo bien, me voy ya. No existe ese comportamiento, sobre todo en países como Argentina, que se daba que compraban con, no sé, 10 meses de anticipación, porque lo comprabas en 12 cuotas, lo empezabas a pagar y cuando te ibas lo tenías casi pago el viaje. Entonces, otro punto muy interesante que también está relacionado con algo que habían comentado, el 77% de los vuelos fueron domésticos. ¿Sí? O sea, ¿esto qué significa? Que la gente está con miedo de irse afuera por las restricciones, por miedo a contagiarse en el exterior, y bueno, obviamente que esto tiene un impacto muy grande en las economías mundiales, y de alguna manera lo que fomentan es el turismo interno,
por sobre el turismo emisivo, ¿sí? O mismo el turismo receptivo, ¿no? Que no ha existido en el 2020 y en lo que va del 2021 en Argentina, con un 30% de todos los aviones, digamos, de todo lo que es la flota comercial a nivel global, que permaneció en tierra. ¿Por qué? Porque no hay demanda, ¿sí? Entonces eso genera de que los aviones se hayan quedado estacionados directamente en parking, ¿sí? O sea, en espacios de guardado, en desiertos, en aeropuertos en uso, en aeropuertos en desuso, ¿sí? A la espera de una recuperación. La realidad es que esto lo que ha generado son diferentes tendencias, ¿no? Que tienen que ver, en primer lugar, con la desglobalización. ¿Y esto qué quiere decir? Antes nosotros agarrábamos nuestro pasaporte, nos poníamos a buscar en internet o a chequear en cualquier otro canal de información, decíamos, me quiero ir a tal destino y me iba. Hoy, además de todo eso, lo que tenemos que pensar es, hay barreras, hay restricciones, me dejan ir, cuáles son las condiciones para ir. De alguna manera, obviamente que eso genera una cierta desconfianza en los pasajeros, ¿sí? Realmente, hoy por hoy lo que están viajando son las personas que viajan por placer y los viajeros esenciales, ¿sí? Mientras que otros tipos de turismo que ustedes tuvieron la posibilidad de verlo conmigo, con Eduardo, como puede llegar a ser el turismo de negocios o cualquier otra cuestión de esas características, obviamente que van a tardar un poco más en recuperarse, ¿sí? Y la verdad es que un punto que, por suerte, para el sector, a mí me parece que está bueno también, para Argentina sobre todo, que OTA se refiere a las agencias de viaje online, ¿sí? Los consumidores un poco se han mostrado algo reticentes a utilizar agencias de viajes online, justamente por necesidad de asesoramiento de una persona física de ir a una agencia de viajes y de un miedo, ¿sí? Digamos, a comprar por su cuenta, ¿no? Y lo que se ve es que se han dado mucho también fusiones, adquisiciones en aerolíneas y no tanto eso en agencia de viajes, tampoco quiero entrar tanto en ese detalle, ¿sí? Pero me interesa que empiecen ustedes, porque a mí, yo creo que ustedes como profesionales del turismo que van a hacer, tienen que empezar a entender esto, ¿no? A ver, bueno, listo, este es el contexto hoy del sector producto de una pandemia. A ver, ¿cuáles pueden ser las dimensiones que nos pueden llevar a una recuperación, ¿no? En el sector? Por un lado, lo que tiene que ver con cómo vaya evolucionando la pandemia, ¿no? En cuanto a casos de COVID, si van creciendo, si van cayendo, si hay una tercera ola, una cuarta ola, lo que sea, ¿sí? Eso lo que de alguna manera va a marcar es lo que vemos debajo, que tiene que ver con las tendencias generales del mercado. Por otro lado, la recuperación va a tener que ver con todo tipo de acciones que puedan llevar a cabo los gobiernos, que pueden ser restricciones, típico caso de Argentina, ¿no? Restricciones para quien venga y para quien salga del país. Tratamos de poner un montón de cuestiones justamente para proteger quizás la salud de los residentes, o puede haber alguna otra cuestión. En mi caso no soy tan, no tengo tanta confabulación en ese sentido, pero bueno, puede llegar a ser por eso, y cualquier tipo de requisito para viajar, como puede llegar a ser un test PCR negativo para poder viajar al exterior. Yo no sé si alguien sabía, ¿saben que para viajar doméstico, o sea, dentro de Argentina, no se necesitan test PCR? Hola, profe. Disculpe, pero yo estuve averiguando para viajar a Chubut Ujú. eh, y en Chubut se está pidiendo PCR para ingresar. Es provincial la restricción, no es nacional. Después cada provincia toma sus decisiones. Chubut está Creo pidiendo Ah, que, ok. PCR. creo que solamente tenés que firmar una declaración jurada, ¿no? Que Depende a no. dónde vayas. Ahí está. Ah, Los dos comentarios son correctos. Porque Chubut decide que quien ingresa se tiene que hacer un test PCR, listo, ya está. Tenés que cumplir con eso. Pero digamos, a nivel nacional no hay una obligación de decir todos los pasajeros que se suben a un avión en la República Argentina se tienen que testear antes de subirse. Eso no existe. ¿Sí? Entonces, cada provincia toma sus decisiones. En Chubut, entonces, comentame, ¿están pidiendo PCR negativo? Sí, junto a... eh,
la declaración de vacaciones de la Ujú, aplicación ujú. y otras dos cosas más. Si quiere ahora me fijo en la Sí, puede planilla en llegar a lo que le ser pedí. alguna cuestión relacionada con salud, un par de declaraciones juradas más. Pero bueno, eso tiene que ver con que quizás, a ver, si uno está yéndose de vacaciones, o sea, que ya te pongan algún tipo de restricción, capaz que hace una desviación de la demanda, ¿no? Puede llegar a decir, bueno, en vez de ir acá me voy a otro lado, ¿sí? Entonces, en mi caso, por ejemplo, el efecto que generan es totalmente inverso. Si no hay un test PCR para subirme al avión, yo no me subo. A ese avión no me subo porque siento que cualquier persona puede llegar a subir con caso positivo de COVID y, bueno, en un avión puede llegar a tener un impacto de eso bastante grande. De hecho, pueden buscar esa noticia. Por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, no pide, o hasta hace una semana no pedía, pero cuando uno llega al aeropuerto, toman así, digamos, random, un grupo de personas que bajan del avión para testear, testean a una persona, esa persona da positivo, cuando esa persona la van a dar de alta en la base de datos nacional como COVID positivo, esa persona ya era positivo en Buenos Aires. O sea que viajó de Buenos Aires a Ushuaia siendo COVID positivo y sabiéndolo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones justamente, fíjense si no son indicadores que pueden llegar a ayudar o a retrasar una recuperación, ¿no? Entonces, los requisitos, las restricciones, cualquier acción que tome el gobierno definitivamente va a ayudar y mucho. ¿Sí? Después todo lo que hagan los proveedores, lo que haya en cambios, ¿no? De capacidad de oferta, para asientos, para camas de hoteles, para lo que sea, definitivamente es otra dimensión muy interesante para tener en cuenta en la recuperación. Y todo lo que tenga que ver con el sentimiento del viajero, ¿no? O sea, que cómo se siente el viajero, si quiere viajar o no. Estudios lo que están mostrando es que una vez vacunados y una vez que las restricciones estén dadas de alta, de alguna manera están dispuestos a viajar ya, lo antes posible. Sí, esa es una realidad, es un estudio que se ha hecho y me parece que está bueno, digamos, relacionarlo con lo que venimos viendo con impactos económicos y todo este tipo de cuestiones, porque justamente la demanda es de alguna manera la que empieza a mover la economía y la que empieza a mover el sector turístico. Sí, ahí como comentaban, acuérdense lo de la asistencia, que a partir de 8:30 ya está disponible para que la pasen. Y me Disculpe, interesaba profe. mucho. Sí, Ahí me fijé lo que pedían y era el certificado de turismo, el PCR negativo, obra social, cobertura en Chubut o claro. un seguro por COVID Un seguro de viaje, un seguro de viajero tipo una y Siscar tener o un la app, seguro que te cuidar. cubra en todos lados. ¿Está bien? ¿Y cuál es la cuarta? Y la app, tener la app descargada de cuidar. Perfecto, excelente. Sí, 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 está muy bien. Sí, es correcto. Sí, un seguro de viajero o una obra social que te cubra a nivel nacional, ¿no? Porque hay obras sociales que no cubren en todos lados, con lo cual está. De hecho, me parecen perfectas los requisitos que están poniendo, me parecen súper correctos. ¿Sí? Fíjense, este mapa que yo les estoy mostrando, este lo pueden encontrar en un sitio que es un metabuscador de vuelos que se llama kayak.com. Acá lo que vemos es qué países se encuentran cerrados hoy por hoy al turismo. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, Uruguay, algunas Guyanas, en África tenemos un par, en Oriente, en Europa tenemos. ¿Sí? Los países que están parcialmente abiertos, o sea, que están abiertos pero con algún requisito, los que están próximos a abrir y los que no tienen absolutamente ninguna restricción para viajar. ¿Sí? Acá hay una cuestión muy particular. México nunca cerró desde el comienzo de la pandemia. Pueden viajar sin ningún tipo de restricción y permanecer en México sin ningún tipo de restricción. Entonces, esto de alguna manera lo que nos muestra es justamente los movimientos que puede llegar a haber en la demanda. Y esto es lo que realmente, lo que más me interesaba un poco mostrarles a ustedes para que entiendan, ¿no? El impacto que puede llegar a tener en la economía, ¿no? La actividad, y creo que lo venimos conversando, y creo que este es el mapa que nos va a mostrar la recuperación del sector y de la economía gracias al turismo, tiene que ver con la forma en la cual ha ido evolucionando la vacunación, ¿sí?
para lo que es el mundo a mayo de 2021, o sea que son números, estos son números de esta semana, ¿sí? Y tiene que ver con la cantidad de dosis administrada cada 100 personas, ¿sí? Muchos me van a decir, pero Gustavo, Argentina, ¿cómo puede ser que la tengas ahí, que está con el número de entre 10 y 15? Bueno, tengan en cuenta que es dosis administrada por persona, no personas vacunadas, ¿sí? Acuérdense que hay personas que tienen 2 dosis, hay personas que tienen una. Bueno, ese es el número en el que estamos, y justamente, bueno, Chile viene súper bien con la vacunación, Uruguay viene muy bien también, quizás de los países limítrofes, Brasil viene un poquitito mejor que nosotros, Paraguay, Bolivia vienen peor que nosotros, y después tenemos Estados Unidos, Israel, Inglaterra, que, bueno, son países donde la vacunación se ha dado como con mucha más fuerza, ¿no? Y justamente en esos países es donde se dan dos cuestiones. Acá lo que les estoy mostrando está en inglés, bueno, justo los gráficos estaban en inglés y me parece súper interesante de mostrárselos, pero fíjense cómo a medida que fue avanzando la vacunación, este es el caso de Estados Unidos, quería mostrarles un caso, tenía varios, pero les quería mostrar un caso de éxito, cómo va avanzando la vacunación en Estados Unidos, cómo van cayendo a medida que comienza la vacunación, fíjense cómo van cayendo los casos positivos, ¿sí? de COVID-19, ¿sí? Y acá lo que vemos es cómo va recuperándose cada uno de los sectores. Esto sería el sector terrestre, ¿no? Hoteles y todo lo relacionado con servicios de tierra, y cómo van recuperándose los aéreos. Conclusión: la vacunación trae caída de casos de COVID y recuperación en la economía, específicamente producto del turismo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros vemos acá, que la forma de mitigar, ¿sí?, cualquier impacto económico negativo que hoy esté teniendo la pandemia a nivel global, la solución es la vacuna definitivamente, y la recuperación del sector va a venir acompañada de la vacunación, ¿sí? Acá lo otro que le quería mostrar, que me parece que es súper interesante para que lo veamos, es cómo viene cada una de las regiones. ¿Se acuerdan de las regiones que habíamos en su momento visto de la OMT? Bueno, acá lo que estamos viendo es cómo se fue dando digamos, la recuperación, ¿sí? Estas son ventas, ¿sí? En inglés vamos a hablar de ventas, si quieren, es un segmento de venta. En rojo lo que estamos viendo es el mundo, y fíjense cómo en este verde que les estoy marcando acá, esto es Latinoamérica, como nosotros como región, Latinoamérica viene por encima y mejor que el mundo. O sea que la recuperación, ¿sí?, que vamos a tener en la región va a ser por encima de lo que es la media mundial, en comparación con otras regiones como puede ser, acá lo vemos en celeste, Europa. Bueno, acá lo tenemos como unificado: Europa, Oriente Medio y Asia. En violeta tenemos Asia y el Pacífico, y la recuperación que venimos teniendo es súper interesante. Sí, un poco, como les comentaba, lo que quería era tomar este espacio, que hace un montón que no lo hacíamos, para tratar algún tema de actualidad, porque realmente está buenísima la parte teórica, está bueno tener así algún que otro casito práctico como el que tienen y que justamente se llevan para ver en el aula virtual, pero también me interesa que veamos a lo largo de este espacio que tenemos acá nosotros para compartir cuestiones que están relacionadas con actualidad, ¿sí? Así que un poco la idea era contarles y mostrarles un poco esto, y que sea un disparador para comentarios. ¿Qué opinión tienen con respecto a, obviamente, el impacto que puede llegar a tener el turismo en la economía? Y ¿qué les parece? Porque a veces no tocamos el tema del COVID tan en detalle. ¿Qué les parece? Cómo viene la región. Quiero que me cuenten un poco, pues, dejar un espacio para hablar, para que opinen, así que bueno, abran los micrófonos y comenten, vamos. Me la están haciendo difícil, ¿eh? No, yo, profe, de mi parte, que trabajo, bueno, en las estaciones, ¿viste? Tengo las estaciones de servicio a cargo, y, por ejemplo, para el año pasado, para diciembre, habíamos llegado no al volumen que vendíamos antes de la pandemia,
pero estábamos un 15% abajo. Y bueno, y ahora de vuelta volvió a bajar muchísimo, ¿viste? Y Ujú. bueno, por ejemplo, de parte de Shell tenemos una reunión ahora la semana que viene online y, viste, ellos más o menos se explican cómo va a cómo va a seguir el mercado y en qué momento por ahí va a llegar Ah, a repuntar de vuelta. claro, Pero bueno, ahora de vuelta acá en La Plata por el tema de las escuelas y que bueno, que no están dando clases presenciales y que tampoco los empleados públicos están trabajando desde la casa, baja muchísimo. claro, Y claro, después claro. para mí, en cuanto al turismo, eh, no sé, creo que va a tardar todo el tema de la vacunación. Seguro, seguro, sí, sí, sí. Y un poco lo que ya nosotros habíamos comentado en clases anteriores, que parecía ser una tendencia, y no sé si se dieron cuenta como ya es una realidad, ¿qué estrategia de recuperación económica o de recuperación de los impactos económicos del turismo tomó Estados Unidos? Yo escuché algo sobre Nueva York específicamente, Ujú, que hay una, ¿cómo se dice? Hay una cantidad extra de vacunas bastante ujú. grande y que ya está casi toda la población vacunada. Entonces la idea era promover el turismo dando la vacunación gratis y Exacto. ya pronto querían reabrir todo lo que era teatros. Exacto. Bien, o sea, definitivamente lo que en algún momento habíamos conversado como algo que podía llegar a ser o una tendencia, hoy ya es una realidad. El turismo de vacunas directamente Estados Unidos está vacunando a los turistas, está invitando a la gente a que vaya a vacunarse a Estados Unidos. No Profe, voy a... Sí. de hecho yo sigo a muchos cantantes famosos que viven en Estados Unidos. En Miami hay mucha gente que dejó de usar barbijo ya y se juntan Ujú. en lugares al aire libre y con muchas personas, pero sin barbijo, ni siquiera con distanciamiento. Es que Estados Unidos ya, digamos, permite a las personas estar sin barbijo al aire libre, ¿sí? Al igual que Israel, ellos están permitiendo. Y por otro lado, ya están levantando los toques de queda. Y no se dan una idea la recuperación en particular en el caso de Miami, la recuperación que está teniendo. Eh, los argentinos que están viajando a Miami no dan abasto los vuelos que hay, de hecho están agregando vuelos la semana que viene. Así que fíjense cómo algo que nosotros comenzamos charlando, ¿no? Allá por marzo de este año, hoy ya es una realidad, ¿sí? Estados Unidos definitivamente está recibiendo turistas, ofreciendo en forma gratuita la vacuna para ellos. ¿Mm? Así que bueno, factores que ayudan a la recuperación, definitivamente ese sobrante de vacunas que tienen. Después, bueno, hay cuestiones que no me voy a meter en el detalle si está bien, si está mal, si les parece ético, si no, sino que lo que dedicamos en esta cátedra es a describir lo que sucede. ¿Sí? Después cada uno tendrá su opinión, su punto de vista, pero es lo que están haciendo, ¿sí? Así que, en definitiva, yo creo que tenemos que mirar un todo, tenemos que tener en cuenta, bueno, un poco lo que estuvo dando Eduardo en el día de hoy. En lo que tiene que ver con bibliografía, me gustaría hacer mención especial. Lo que dio Eduardo hoy y lo que voy a dar yo la semana que viene está en el libro de la OMT, capítulos 11, 12 y 13. ¿Sí? Si no me equivoco, el 11 son impactos económicos y 12 y 13 son, bueno, los otros dos, socioculturales y medioambientales. ¿Sí? Con respecto a lo que tiene que ver con la parte teórica de los impactos, ¿hay dudas, hay preguntas? Yo no, profe. Profe, Quedó, Ahí alguien dijo algo que no alcancé a escuchar. a mí me quedó una duda
Con respecto a la ecuación de la demanda agregada, era demanda agregada igual al consumo más el ingreso turístico más el gasto público Ujú. y X menos M, ¿qué significaba? La demanda agregada, sí, o sea, estamos hablando de, ya sabemos que hablamos de Keynes, sí, hablamos de consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones, ¿sí? Bárbaro, gracias. No, por favor. El resto, No, profe, yo no. bien. No, Bueno, no, profe. entonces, yo lo que voy a hacer en este momento le voy a mandar un correo a Laura para que, digamos, en lo que es la clase de consulta puedan ver en detalle lo que tiene que ver con las dudas que le hayan quedado de la resolución del parcial, ¿sí? Recuerden que en AU24 tienen ahí la lección, ¿sí? Del multiplicador, como para ver lo mismo, bueno, practicar, ver si hay dudas, si hay preguntas, bueno, continuar, chicos, como les decía, en una parte que va a ser mucho más interesante en lo que tiene que ver con conocimientos, ¿no? Van a ver que se va a hacer mucho más llevadera esta segunda parte. Yo no sé cómo sintieron esta primera parte, pero realmente la segunda parte sin dudas que es mucho más llevadera. ¿Sí? La clase de consulta la vamos a mandar a través del Facebook, ¿sí? Para confirmarla, ¿sí? Porque últimamente también la fuimos cambiando. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, chicos, ya pueden comenzar a estudiar la bibliografía, ya tienen alguna que otra fórmula, no va a haber mucho más ya de fórmulas, créanme, para los que las sufren. La clase que viene van a estar conmigo, desde temprano, vamos a estar viendo impactos socioculturales e impactos medioambientales, ¿sí? También nos vamos a estar comunicando a través del Facebook y a través del aula virtual para aquellas personas que tienen que rendir el examen recuperatorio. ¿Sí? Yo por las dudas lo vuelvo a aclarar, lo vuelvo a mencionar y díganme si quedó claro. Si alguna persona aprobó y no quedó conforme con su nota, se puede presentar al examen recuperatorio, ¿sí? Pero lo que va a pasar es que van a correr el riesgo de que si la nota del recuperatorio es menor que la nota que tuvieron en el parcial, recuerden que siempre queda la última nota, ¿sí? Pero está abierto para quien quiera presentarse, a pesar de tener un 4 en el examen, si quieren presentar para ver si la pueden levantar a un 5, un 6, un 7, un 10, lo pueden hacer, ¿sí? Pero el riesgo ya saben cuál es. Mismo el que tiene un 9, si quiere presentar de nuevo a ver si saca un 10, bueno, sí, tema después se saca un 4, un problema de quien se haya presentado. Pero un poco es eso, ¿sí? No sé si hay dudas, preguntas con respecto a eso, pero ya, digamos, vamos a estar ahí Profe, comunicándoles. Sí. tengo una duda. El viernes que viene tenemos test. No, clase. Listo. Sí, clase conmigo. Y yo Porque creo que sí. figuraba que había un test. eh, pero no en horario, o sea, de 7 a 10 no vamos a tener Claro. nada, Está bien. no, es clase pura conmigo. Y ahí sí, después de mi clase, la semana siguiente sí, pues ya estaríamos terminando ya una unidad. ¿Sí? Acuérdense que siempre el test de lectura es terminada una unidad, siempre hacemos un test y un TP. ¿Sí? Así que bueno, cuando terminemos todo impactos vamos a tener ahí un TP4, ¿sí? Y también tendrá el test de lectura correspondiente, ¿sí? Bárbaro, pero será recién las clases siguientes, digamos, mañana no.
Mañana no tenemos, yo que sepa no tenemos nada, Porque estaba pautado que eran los sábados, por eso, profe. pero no comunicamos No, nada no, nosotros. aparecía como que el 14 teníamos un test de lectura de la unidad 4. Lo que pasa es que la unidad 4 todavía no la terminamos, o sea, no hay test de lectura, pero igualmente cualquier cosa comunicamos a través de lo que corresponda, pero no estamos terminando nada todavía. ¿Sí? Listo, Buenísimo. profe. Bueno, gente, yo como les prometí, trato siempre Profe, de largarlo un poco antes. Dígame. yo tengo una duda con respecto a las notas, a las mías. Ujú, ¿Viste en el lado 24 que están sí. las calificaciones subidas? Ujú. Bueno, las mías algunas no figuran. Por ejemplo, el trabajo práctico número 1, A que me ver, saqué sí. un 6, en las calificaciones dice 0. A ver, dame un segundo, que voy a entrar al... Yo tengo acá justo. Dale, Tu, sí, sí. tu apellido es Antonini. Milena, el número 27. Esta. Sí, y la nota, a ver, ¿qué tenías vos de nota? Vos? Tengo en el trabajo práctico 1 el 6, después están puestas el 2,8 y el 9. Y después también en TL1, que calculo que son los test, ¿no? Sí, test de lectura. Claro, me saqué un 6 en el primero y tampoco está puesto. Después todo lo otro está todo bien. A ver, en el test de lectura, claro, a ver, en tu primer TP tenés un 7. 6, Bien, perfecto, sí. Después tenés TP2 un 8, sí, TP3 un 9, sí, ¿sí? Después tenés, en el test de lectura, tenés un 7 y 3,75 es sí, 6 en el primero. 6, 3,75 en el segundo. Sí, Y eso te da un promedio de 4,90. El primer parcial claro, tuviste 4,34, ¿sí? sí, sí, Lo cual te da un promedio de primera comunicación, tenés 5, ¿sí? claro. Mira, ¿qué En- se dividen los tres? Digamos, sí, los sí, trabajos sí. prácticos, el cuestionario y... Digamos, es un 20% de la nota es el promedio de los TPs, un 30% Ah, de la nota es un promedio de los test de lectura y un 50% de la nota es el parcial como tal, ¿sí? De esa dale. manera llegas. Yo en el documento que nosotros tenemos, que compartimos, que es el Excel, yo veo esas notas, quédate tranquila, quizás no están en el aula, pero donde tienen que estar, que es en el Excel que nosotros tenemos y a través del cual después comunicamos a la universidad, quédate tranquila que lo tenemos. Dale, buenísimo. No, yo como no las veía dije, no sé, Sí, como yo a los trabajos, por ejemplo, los mando por mail, capaz dije, no, se le habrá ido Sí, algo. a ver, generalmente quienes mandan por mail, a veces lo que pasa es, o los que mandan por mail o los que mandan en grupo, es que en el Excel tenemos lo de todos, pero a veces en el aula virtual no. Y a ver, no debería entrar en detalles, pero te cuento, lo que a veces imagínense uno como docente, ¿no? Uno entra al aula virtual a poner una nota donde no hay un TP subido. Día de mañana alguien nos va a decir, pero ¿cómo le pones un 6 a una persona que no? Por eso muchas veces, a veces, Claro. si yo lo subo, a veces me animo y pongo el comentario. Trabajo enviado por mail, como diciendo, a ver, Sí, no sí, es que sí. estoy poniendo un número en el aire, sino que me lo enviaron por mail y No, lo obvio, obvio. corregí, porque el día de mañana una auditoría, una cuestión así, podemos llegar a tener un problema, ¿sí? Pero Buenísimo. tranquila, tranquila que en el Excel está. Sofía, Dale, dale. Una preguntita, ¿con ¿Cuándo? qué se promocionaba esta materia? con 7. Ok, gracias. Bien, no, Profe, a ver, un 8 en la segunda comunicación podés promocionar, así que tranquila, vamos. profe, No, cuando haces un trabajo en grupo, Ujú. bueno, yo hice el último trabajo, el trabajo número 3 lo hice en grupo y lo Sí, mandó otra persona, pero a mí me sí. aparece como en rojo, A no me ver, aparece la nota. decime, a ver, dame un segundo. Decime con quién lo hiciste. Con Sofía, em,
¿Di Martino o Goitea? ¿Para qué me olvidé? Ahí lo busco. Sí, ¿me lo mandaste por mail o lo subieron? No, ella lo subió por el AU24. A ver, decime, confirmame y lo chequeamos. Tenemos Sofía Siliberto, Di Martino, Goitea y vos. Pero vos tenés la nota. Yo la veo la nota tuya. Seguramente Ah, es una porque a mí situación como la que tenés un 7. no, en la nota número del trabajo número 3 me dio un 9. Ah, perfecto. No, pensé que se me seguían hablando del TP1. Dame un segundo. Sí, tenés un 9, perfecto, lo tenés. En el Excel está, quédate tranquila. ¿Sí? Ah, bueno, bueno. Dale, gracias. Bueno, tenés y tú, digamos, 4.31 sería toda la nota de tu primera parte. ¿Sí? O sea que está bien, ¿no? Aprobado. Sí, sí. Ok. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aprovechamos el espacio, tenemos tiempo, no hay ningún problema. Con respecto a las notas o algo así. Muy bien. Bueno, gente, entonces damos por terminada la clase de hoy, ¿sí? 7 de mayo. Les agradecemos mucho, en nombre mío, de Eduardo, el tiempo, la dedicación. Ya entramos, como se dice, en el sprint final, ¿sí? Ya queda menos. Y a meterle garra para poder llegar con la mejor nota posible a la segunda comunicación. Ojalá que muchos puedan promocionar. Todos vienen por un buen camino, ¿sí? Así que estamos muy contentos. Y bueno, a avanzar. Daniela, si se aprobó o no, es 4 o más, ¿sí? En el caso tuyo ya te digo. 486, sí, estás aprobada, sí. Sí, sí, en tu caso sí. Así que bien. Perfecto. Bueno, gente, damos por terminada entonces la clase. Sí, el viernes que viene estaremos viendo impactos socioculturales y medioambientales. Así que bueno, hasta el viernes próximo, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias, buenas Adiós. noches. Adiós. Nos vemos.